¿Puede existir un material que se utilice en la fabricación de vidrio y al mismo tiempo en las siliconas que se implantan en el cuerpo? ¿Que se emplee como fertilizante para el suelo y a la vez surque el cielo y el espacio? ¿Que se obtenga de la arena y que haya posibilitado la revolución de la microelectrónica? La respuesta es sí. Y sí también es su símbolo químico. Vamos a conocer el material que mayor impacto tuvo en la humanidad en los últimos tiempos: el silicio. La era de la información, la revolución de la informática, la microelectrónica, no se hubieran desarrollado como lo hicieron sin la aplicación del silicio. Pero ¿cómo y dónde se encuentra este elemento que de alguna manera cambió nuestra forma de vivir? El silicio compone alrededor del 20% de la corteza terrestre y es el segundo elemento más abundante después del oxígeno. Se encuentra en la tabla periódica de los elementos en el grupo 14 e integra la familia del carbono. Pero a diferencia del carbono, no se halla en la naturaleza en estado puro, sino que se encuentra generalmente combinado con oxígeno, por lo que forma óxidos de silicio y silicatos. El silicio es parte de cristales de roca, cuarzo lechoso, amatistas, cuarzo rosado y cuarzo ahumado. El dióxido de silicio abunda en distintas formas como cuarzo, ágata, jaspe, carnelia, ópalo y pedernal. La arena es en gran parte dióxido de silicio y la mayoría de las rocas comunes contienen silicio, excepto las calizas o las dolomitas. Hombres de la Edad de Piedra, guerreros aztecas, vidrieros del Asia Menor y un químico sueco del siglo XIX. ¿Qué tienen en común estas personas separadas en el tiempo por miles de años? Ellos forman parte de la historia del silicio, material que oficialmente fue descubierto en 1823, aunque en realidad su uso se remonta casi a los primeros hombres que habitaron la Tierra. Con pedernal o sílice, los hombres de la era paleolítica crearon las primeras herramientas de la humanidad, probablemente debido a la abundancia de estas rocas, a su dureza y a su facilidad de ser trabajadas. El pedernal fue fundamental en el desarrollo de la civilización. El hombre lo usó para generar chispas y tener acceso a la tecnología del fuego. La obsidiana es una roca que se presenta como vidrio volcánico y era la más utilizada ya que permitía obtener hojuelas afiladas como navajas. Fue usada en puntas de flechas por las tribus andinas y también por los aztecas en armas con las que podían cercenar el brazo de un enemigo. Materiales que hoy empleamos como la arcilla y el vidrio también son compuestos de silicio y fueron utilizados desde épocas remotas. La arcilla, constituida por silicatos, se usaba en alfarería y en construcción. En cuanto al vidrio, no se sabe cuándo ni cómo fue descubierto, pero por objetos encontrados, se presume que se halló probablemente en Asia Menor antes del año 12.000 a.C. Hasta 1787 se asumía que el sílice era un elemento. Sin embargo, en ese año, Lavoisier sugirió que este material era un óxido de algún otro elemento desconocido. Aparentemente Gay-Lussac y Thénard fueron los primeros en producir silicio en 1811. Pero el descubrimiento se atribuyó al químico sueco Jöns Berzelius, quien en 1823 logró aislarlo por primera vez de sus compuestos, con lo que obtuvo un polvo grisáceo que hoy se conoce como silicio amorfo. El silicio se produjo en forma repetitiva recién en 1854, cuando Saint-Clair de Ville cristalizó este elemento de una fundición electrolizada de mezclas con sustancias cloradas. Las propiedades del silicio permitieron la revolución de la electrónica. Y en vista de su impacto en la vida moderna, algunos autores afirman que ya estamos en una nueva era, la del silicio. Pero ¿cuáles son las propiedades fundamentales de este elemento?
El material utilizado en microelectrónica y en celdas solares es el silicio cristalino. Tiene aspecto metalizado y es de difícil dilución, y tan duro que puede utilizarse para rayar o cortar vidrio. El silicio cristalino posee sus átomos ordenados en forma muy particular. Cada uno de ellos intenta unirse con 4 átomos vecinos. Lo que los mantiene unidos son 2 electrones que comparten, uno de cada átomo. Como cada átomo de silicio tiene 4 electrones que no están fuertemente unidos al núcleo, todo funciona perfectamente si cada átomo está rodeado de otros 4 átomos iguales. El silicio es un pobre conductor de electricidad cuando todos los electrones están restringidos en enlaces. Por lo tanto, actúa como aislante y no conduce electricidad. Pero estos enlaces pueden romperse si se los excita lo suficiente, por ejemplo, con un fotón proveniente del Sol. El fotón energético empuja al electrón, liberando el enlace y transmitiendo su energía para que se produzca un movimiento de electrones, es decir, corriente eléctrica. Una vez liberado del enlace, el electrón puede moverse a través del silicio y contribuir al flujo de la corriente eléctrica, actuando como los conductores. Debido a que en ocasiones el silicio actúa como aislante, y si se lo excita actúa conduciendo electricidad, recibe el nombre de material semiconductor. Esta propiedad lo convierte en vital para la microelectrónica y para el funcionamiento de las celdas solares, en las que los fotones del Sol son los que excitan a los electrones y generan la corriente eléctrica. En el silicio en forma cristalina existe un orden en la disposición de los átomos, y dependiendo del alcance de este orden, se los clasifica en microcristalino, cuando el tamaño de los cristales alcanza desde algunos nanómetros hasta el micrón, policristalino, cuando los cristales tienen alrededor de 1 centímetro, y monocristalino, cuando el monocristal, constituido por un único cristal, se fabrica de forma cilíndrica y puede tener hasta 30 centímetros de diámetro y 1 metro o más de largo. El silicio puro también puede presentarse en forma amorfa. El silicio amorfo es un polvo grisáceo, más activo químicamente que la variedad cristalina y con distintas características eléctricas. También suele usarse en celdas solares, aunque su rendimiento es menor porque se degradan con el tiempo, pero su obtención es más económica. La ciudad de Bangalore, con 6 millones de habitantes, es el segundo centro industrial de la India. ¿Qué relación tiene esta ciudad con el silicio? Por su enorme industria del software, la ciudad es llamada Silicon Valley, o Valle del Silicio, en alusión al Silicon Valley californiano. La región que desde los años 60 concentra numerosas empresas del sector informático y electrónico. El hecho de dar nombre a estos centros manifiesta la trascendencia de este material para la alta tecnología. Pero ¿cuáles son las otras aplicaciones del silicio, además del desarrollo de la electrónica? Existen importantes usos del silicio que no requieren de un material cristalino y de alta pureza. En estos casos se lo utiliza como elemento de aleación en fundiciones, en la industria de la cerámica y en la fabricación de vidrio para ventanas y aislantes. El carburo de silicio es uno de los abrasivos industriales más importantes. Se usa, por ejemplo, en la fabricación de láseres. El dióxido de silicio es un importante constituyente del hormigón y los ladrillos y se emplea en la producción del cemento Portland. El silicio también es el constituyente principal de la silicona que se utiliza en lentes de contacto y en distintos tipos de implantes. Además se lo emplea en la agricultura como elemento fertilizante en forma de mineral primario rico en silicio. Arena. La arena es el material de partida para producir silicio. Para obtenerlo, se sucedieron investigaciones y se ensayaron diferentes métodos físicos y químicos. Podemos decir que pasar del uso de la arena con la que funciona este reloj a la aplicación del silicio que alimenta a este otro fue cuestión de tiempo. La primera etapa en la producción de silicio consiste en pasar de la arena a lo que se conoce como silicio grado metalúrgico. Para esto se reduce el dióxido de silicio con carbono en grandes hornos de arco eléctrico a una temperatura superior a 3000 grados centígrados. El silicio en estado líquido se acumula en el fondo del horno, de donde se extrae y se enfría. Este material tiene una pureza de un 98 a 99%, a un costo de 1 a 2 dólares el kilogramo. De la producción global de silicio, solo una muy pequeña fracción, aproximadamente una milésima parte, vuelve a purificarse para producir el llamado silicio grado semiconductor que requiere la industria electrónica. Este silicio ultrapuro puede obtenerse por métodos físicos o químicos.
Los métodos físicos se basan en la mayor solubilidad de las impurezas en el silicio líquido, de forma que éste se concentre en las últimas zonas solidificadas. La fusión por zonas fue el primer método físico usado a escala industrial. Consiste en fundir un extremo de la barra de silicio para trasladar lentamente el foco de calor a lo largo de la barra, de modo que el silicio va solidificándose con una pureza mayor debido a que la zona fundida arrastra gran parte de las impurezas. El proceso puede repetirse varias veces hasta lograr la pureza deseada. Luego se procede a cortar el extremo final en el que se han acumulado las impurezas. Los métodos químicos se aplican a aquellos compuestos de silicio más fáciles de purificar, como el triclorosilano o el silano, producidos a partir del silicio grado metalúrgico. Uno de los métodos actualmente más utilizados se denomina proceso Siemens. Durante este proceso se produce la reducción del tetraclorosilano con hidrógeno, se libera cloro, cloruro de fósforo y de níquel, y de esta manera se recupera el silicio de alta pureza en grado semiconductor. El proceso Siemens requiere mucha energía, lo cual eleva considerablemente el costo del material a 60 o 70 dólares el kilo. El silicio producido por este y otros métodos similares es de tipo policristalino y tiene una fracción de impurezas de 1/1000 parte por millón o menor. ¿Cómo se llega desde el silicio a una celda solar o a un circuito integrado de una computadora portátil? En principio, a partir del silicio puro hay que llegar al silicio cristalino. Para que un dispositivo electrónico, como un circuito o una celda solar, funcione eficientemente, el material de partida debe ser cristalino y de alta pureza. La técnica más utilizada para obtener monocristales es la conocida como crecimiento Czochralski. El silicio se funde en un horno bajo atmósfera inerte y en la fundición se introduce lo que se denomina una semilla. Se trata de un monocristal de silicio con la orientación cristalina con la que se desea hacer crecer el lingote. La semilla se rota respecto del crisol y se tira hacia arriba. El proceso se hace a velocidades y temperatura controladas. Los átomos de silicio se pegan a la semilla y copian su estructura cristalina. El silicio comienza a solidificarse a medida que sale de la fundición y se obtiene un lingote cilíndrico que puede llegar a los 15 centímetros de diámetro y puede alcanzar de 1 a 2 metros de longitud. En la fundición del silicio se pueden introducir impurezas controladas como trazas de fósforo o boro. Este proceso se denomina dopado y dependiendo de cuáles sean esas impurezas, se obtendrá un tipo específico de silicio. Dado que solo hacen falta unos 100 micrones de silicio para absorber prácticamente todos los fotones, el lingote se corta en obleas de unos 300 micrones de espesor, lo que permite una producción razonable de obleas sin que se rompan al cortarlas. Finalmente, por medio de un ataque químico, se elimina el daño superficial producido por el corte. Producidas estas obleas, el paso siguiente es obtener a partir de ellas las celdas solares, los dispositivos electrónicos o los circuitos integrados. Desde las últimas radios a válvula hasta el MP4 pasaron unos 60 años. En ese lapso fue la invención del transistor la que hizo posible la revolución de la electrónica. Y en su evolución el silicio jugó un papel fundamental. En los primeros circuitos integrados, los transistores tenían dimensiones de alrededor de 1 centímetro. ¿Qué espacio hubiese sido necesario para albergar los 10 millones de transistores que tienen las computadoras de hoy? Podríamos decir que un área de casi 1000 metros cuadrados como esta enorme superficie. Todo esto es parte de la historia del silicio y de la microelectrónica. Los transistores, desarrollados en 1947, reemplazaron a las válvulas inventadas a principios del siglo XX y aplicadas primero en telefonía y luego en radios y televisores. Las válvulas consumían mucha energía, su filamento solía quemarse y estaban conformadas por una carcasa de vidrio que ocupaba mucho volumen. Los transistores, desarrollados por 3 físicos estadounidenses, resolvieron esos inconvenientes y abrieron el camino que junto con otras invenciones, como la de los circuitos integrados, potenciaron el desarrollo de las computadoras, de los electrodomésticos y hasta de los teléfonos celulares. Los transistores se basan en las propiedades de conducción eléctrica de materiales semiconductores, como el silicio y el germanio. Durante los 10 años posteriores a la invención del transistor, se realizaron importantes adelantos. Se inventaron diferentes tipos de transistores. En principio,